Javier se despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Un eco que reverberó por toda la casa como un trueno en la madrugada madrileña. Su corazón latió con fuerza al ver la nota sobre la mesa de la cocina: no podemos aceptar esto. No vuelvas a buscarnos. Era el día después de haberles confesado su orientación sexual. ¿Y ahora? A los 18 años. Se encontraba solo en el apartamento familiar, con las maletas de sus padres ya desaparecidas. El shock inicial dio paso a un vacío abrumador. Javier, con el cabello castaño revuelto y los ojos verdes hinchados por las lágrimas no derramadas, miró alrededor. Las fotos familiares seguían colgadas, pero ahora parecían burlonas. Su abuelo, don Antonio, el único que siempre lo había apoyado incondicionalmente, vivía en una finca en las afueras de Madrid. Javier tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó su número. «Abuelo. Me han dejado solo», murmuró. Y la voz cálida al otro lado lo invitó a refugiarse en su hogar. Allí, en la amplia casa de campo rodeada de olivares, Javier encontró un santuario temporal. Don Antonio, un hombre de 75 años con bigote blanco y una sabiduría forjada en décadas de negocios inmobiliarios, no juzgó. La familia verdadera no se rompe por amor. «Hijo», le dijo mientras compartían un café bajo el sol de Castilla. Pero Javier sentía el peso de la traición. Sus padres, conservadores católicos de clase media, habían priorizado sus creencias sobre su propio hijo. ¿Cómo podía reconciliar el amor filial con el rechazo tan crudo? Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se matriculó en la universidad para estudiar psicología, impulsado por su deseo de entender las mentes que lo habían abandonado. En las aulas de la Complutense, conoció a Mateo, un estudiante de Derecho de 20 años, con cabello negro ondulado y una sonrisa que iluminaba las discusiones sobre derechos humanos. Mateo provenía de una familia liberal de Barcelona, pero ocultaba sus propias luchas internas. Su padre, un abogado exitoso, esperaba que siguiera sus pasos sin desviaciones. Su primer encuentro fue en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol. Javier sostenía un cartel que decía «Amor sin etiquetas». Y Mateo se acercó para ofrecerle agua. «Parece que has venido solo», comentó Mateo. Y Javier asintió, sintiendo una conexión inmediata. Conversaron hasta el anochecer, compartiendo historias de discriminación sutil en la sociedad española, donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005. Pero los prejuicios persistían en los rincones familiares. La relación floreció en secreto al principio. Paseos por el Retiro, besos robados en cafeterías ocultas, debates apasionados sobre la hipocresía social. Javier se sentía vivo por primera vez. Pero el miedo lo acechaba. ¿Y si Mateo también lo abandonaba al conocer su pasado? Mateo, por su parte, lidiaba con la presión de su familia. «Mi padre dice que el derecho es para cambiar el mundo, no para complicarlo con elecciones personales», confesó una noche, mientras yacían en la cama de la residencia estudiantil. Don Antonio notó el cambio en Javier. «Ese brillo en tus ojos, ¿es por alguien especial?», preguntó un domingo durante la comida familiar. Javier vaciló, pero decidió confiar. Contó sobre Mateo. Y el abuelo sonrió. «Tráelo a casa. Quiero conocer al hombre que te hace feliz». La invitación fue un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que había perdido.
Sus padres no habían llamado ni una vez en 6 meses. Mateo aceptó la invitación con nerviosismo. Al llegar a la finca, don Antonio lo recibió con un abrazo firme. Bienvenido a la familia. Hijo. La cena fue llena de risas y anécdotas. Pero Javier no podía ignorar el vacío en su pecho. Esa noche, mientras Mateo dormía a su lado, Javier reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado allí. ¿Era correcto aferrarse a un nuevo amor cuando el rechazo familiar aún sangraba? Los conflictos no tardaron en escalar. En la universidad, un compañero conservador descubrió su relación y comenzó a difundir rumores. Javier es el que sus padres echaron por maricón. Susurraban en los pasillos. Javier confrontó al chico en una clase, lo que llevó a una discusión acalorada. «No es tu asunto», gritó. Pero el incidente lo dejó exhausto. Mateo lo apoyó. Pero internamente cuestionaba si valía la pena el riesgo para su propia carrera. Don Antonio, al enterarse, decidió intervenir. Necesitas protección legal. Javier. Vamos a formalizar tu herencia. El abuelo había acumulado una fortuna de 10 millones de euros en propiedades. Redactaron un testamento que dejaba todo a Javier, excluyendo a sus padres. No por venganza, sino por justicia, explicó don Antonio. Javier firmó. Pero el acto lo llenó de culpa. ¿Estaba traicionando a su sangre? Mientras tanto, Mateo enfrentaba su propia crisis. Su padre lo confrontó tras rumores en Barcelona. Si eres gay, olvídate de mi bufete. Mateo defendió su amor por Javier. Pero la amenaza lo sacudió. En una llamada nocturna, le confesó a Javier, no sé si puedo perderlo todo por nosotros. Javier sintió un puñal en el corazón. ¿Era este el precio del amor en una sociedad que fingía ser progresista? El clímax de esta primera etapa llegó en una cena familiar en Barcelona. Mateo invitó a Javier, pero su padre lo rechazó abiertamente. No traigas eso a mi casa, dijo. Mateo se plantó, entonces no iré. La decisión costó una ruptura temporal con su familia. Y Javier se sintió responsable. Caminando por las Ramblas esa noche, Javier murmuró, tal vez sea mejor terminar. Pero Mateo lo besó. No. Lucharemos. Sin embargo, la tensión interna crecía. Javier comenzó a tener pesadillas sobre el abandono. Y Mateo dudaba de su futuro. Don Antonio, viendo el sufrimiento, les aconsejó, el amor verdadero exige sacrificios, pero no destrucción. Javier se preguntaba si podía equilibrar su sanación con la relación. El abuelo enfermó levemente. Un recordatorio de la fragilidad. Y Javier decidió priorizarlo. La parte final de este segmento vio a Javier recibiendo una carta anónima, tus padres saben de tu herencia. El shock lo paralizó. ¿Estaban vigilando? Mateo lo calmó. Pero la semilla de la paranoia estaba plantada. La sociedad española, con sus avances legales, aún albergaba sombras de intolerancia. Y Javier sentía que el pasado lo perseguía. Los años pasaron. Y Javier, ahora de 25 años, se graduó en psicología. Trabajaba en una ONG en Madrid dedicada a apoyar a jóvenes LGBT expulsados de sus hogares. Mateo. A los 27.
Había abierto su propio despacho de abogados especializado en derechos humanos, cortando lazos definitivos con su padre. Vivían juntos en un apartamento en Malasaña, un barrio bohemio donde la diversidad era celebrada. Pero las heridas internas persistían. Don Antonio, a los 82, gozaba de buena salud gracias a los cuidados de Javier. La finca se había convertido en un refugio para ambos, con fines de semana llenos de conversaciones profundas. «Has construido una vida pese a todo», le dijo el abuelo un día, mientras podaban los olivos. Javier sonrió, pero internamente luchaba con la ira no resuelta hacia sus padres. Una llamada inesperada rompió la rutina. Era su madre. Después de 7 años de silencio. «Javier, tu padre está enfermo. Queremos verte». El tono era suplicante. Pero Javier colgó, temblando. Mateo lo encontró llorando en el sofá. «No les debo nada», dijo Javier. Mateo lo abrazó, «pero quizás necesites cierre». La decisión de responder o no lo atormentaba. Un conflicto ético entre el perdón y la autoprotección. Finalmente, Javier accedió a una reunión en un café neutral en el centro de Madrid. Sus padres, envejecidos y demacrados, lo esperaban. «Hemos cometido un error», admitió su padre, con voz quebrada. «La iglesia nos presionó. La sociedad. Pero te extrañamos». Javier escuchó, pero sus palabras sonaban huecas. «¿Extrañan al hijo que imaginaban? ¿O al que soy realmente?». La conversación escaló a acusaciones. Ellos culpaban a la influencia moderna, él a su intolerancia. Mateo esperó fuera. Y al salir, Javier le contó todo. «Quieren reconciliarse. Pero solo si, cambio». Mateo enfureció, «Eso no es amor. Es control». Esa noche, discutieron por primera vez seriamente. Mateo quería que Javier cortara de raíz. Pero Javier sentía un tirón moral. ¿Abandonarlos ahora sería hipócrita? El drama se intensificó cuando don Antonio se enteró. «No confíes en ellos, Javier. Recuerda el testamento». El abuelo reveló que sus padres habían intentado contactarlo años atrás por dinero. Javier se sintió traicionado de nuevo. En una sesión de terapia que él mismo facilitaba en la ONG, proyectó sus conflictos, ayudaba a otros. Pero no a sí mismo. Mateo, meanwhile, enfrentaba presiones laborales. Un caso de discriminación contra un cliente gay lo expuso a amenazas de grupos conservadores. «Si sigo, podría perder el despacho», confesó a Javier. Este lo apoyó. Pero internamente temía que Mateo lo sacrificara por su carrera. La relación se tensó, noches de silencio. Discusiones sobre prioridades. «¿Soy yo o tu ambición?», preguntó Javier una vez. Un punto de quiebre llegó en una manifestación en Sevilla, donde Javier fue invitado a hablar. Ante cientos. Compartió su historia: «El abandono no define mi valor». Sus padres aparecieron inesperadamente en la multitud, causando un escándalo. «¡Vuelve a casa!», gritó su madre. Javier los ignoró. Pero el incidente lo dejó vulnerable. Mateo lo defendió físicamente de un altercado, resultando herido levemente. «Por ti. Lo haría 1000 veces», dijo.
Pero Javier vio el costo. Don Antonio empeoró súbitamente, un infarto. En el hospital. Javier veló a su lado. Mateo a su vera. Eres mi legado, murmuró el abuelo antes de entrar en coma. Javier reflexionó sobre las decisiones, había elegido el amor con Mateo. ¿Pero a qué precio para su salud mental? Sus padres se presentaron en el hospital, exigiendo ver a su padre. Es nuestro derecho, dijeron. Javier los confrontó, perdieron derechos cuando me abandonaron. La tensión culminó en una pelea familiar en la sala de espera. Acusaciones volaron, traición, codicia, homofobia. Mateo me dio. Pero fue en vano. Don Antonio falleció esa noche, dejando a Javier devastado. El funeral se planeó en la finca. Y Javier decidió permitir la presencia de sus padres. Un acto de misericordia que Mateo cuestionó. ¿Te usarán?, advirtió. En los días siguientes, el testamento se leyó, todo para Javier. Sus padres se enfurecieron. Eso es injusto. Somos familia de sangre. Javier respondió, la familia se elige. Pero la semilla de la duda creció, ¿era correcto desheredarlos completamente? Mateo lo apoyó. Pero su propia familia lo contactó, ofreciendo reconciliación si dejaba esa vida. Mateo rechazó, solidificando su compromiso. Sin embargo, rumores circulaban, sus padres planeaban impugnar el testamento, alegando manipulación. Javier contrató a Mateo como abogado, fusionando amor y profesión. La batalla legal se avecinaba. Un torbellino de emociones. Javier se preguntaba si el perdón era posible, o si el rencor lo consumiría. La sociedad española, con sus divisiones entre progresismo y tradición, reflejaba su lucha interna. En una entrevista para un periódico, Javier habló abiertamente, el amor gay no es una elección. Pero rechazar a un hijo sí lo es. La exposición trajo apoyo, pero también odio. Mateo recibió amenazas anónimas, forzándolo a considerar un paso atrás. No quiero ponerte en peligro, dijo a Javier. El segmento cerró con una confrontación en la finca. Sus padres irrumpieron, demandando una parte. Tu abuelo nos debía. Mintieron. Javier, con Mateo a su lado, los expulsó. Pero el daño estaba hecho, la confianza en la humanidad se resquebrajaba. ¿Valía la pena la herencia si costaba su paz? Con la herencia en sus manos. Javier, a los 28 años, invirtió en expandir la ONG, creando refugios para jóvenes LGBT en toda España. Mateo, 30, lideraba los casos legales pro bono. Su relación fortalecida por las adversidades. Vivían en una casa moderna en las afueras de Madrid. Pero las sombras del pasado acechaban. Sus padres no se rindieron. Iniciaron una demanda judicial, alegando que don Antonio estaba influenciado por Javier y su estilo de vida pecaminoso. El escándalo estalló en los medios, titulares como «Hijo gay hereda millones». Padres desheredados claman justicia. Javier se sintió expuesto. Su vida privada diseccionada. En una audiencia preliminar, su madre testificó, lo abandonamos por su bien. Para que reflexionara. Javier, desde el banquillo, replicó, me abandonaron por vergüenza.
Mateo defendió ferozmente. Pero el estrés lo afectaba. Esto nos está destruyendo, confesó una noche. Javier dudaba, ¿debía ceder una parte para acabar con el conflicto? El dilema moral lo torturaba, venganza versus compasión. En terapia. Exploró su ira, raíces en el rechazo infantil, amplificadas por la sociedad católica tradicional. Un giro inesperado, un primo lejano, aliado de sus padres. Filtró documentos falsos sugiriendo que Javier había manipulado al abuelo. La reputación de la ONG sufrió. Donaciones cayeron. Javier confrontó al primo en una reunión familiar forzada en Toledo. Esto es traición, acusó. El primo rió, la familia tradicional prevalece. Mateo intervino, amenazando con cargos por difamación. La relación de Javier y Mateo se resquebrajó bajo la presión. Discusiones nocturnas, Mateo quería pelear hasta el final. Javier consideraba un acuerdo. Si cedes, validas su homofobia, argumentó Mateo. Javier replicó, si no, perdemos nuestra vida. Un beso reconciliador. Pero la tensión persistía. En el juicio principal en Madrid, testigos desfilaron. Amigos de don Antonio confirmaron su lucidez y amor por Javier. Sus padres trajeron un sacerdote que habló de valores morales. Javier testificó con voz firme, mi orientación no invalida mi derecho a la herencia. El juez, progresista, inclinaba la balanza. Pero el público dividido reflejaba la sociedad española. Fuera del tribunal. Protestas, grupos LGBT apoyaban a Javier. Conservadores a sus padres. Una piedra lanzada hirió a Mateo levemente. ¿Basta?, suplicó Javier. Esa noche, Mateo reveló una oferta de trabajo en Bruselas, podríamos empezar de nuevo. Javier se sintió traicionado, ¿me abandonas ahora? Mateo negó, es por nosotros. El conflicto interno escaló, amor versus supervivencia. Don Antonio había dejado una carta sellada. Revelada por el notario, Javier. Usa la herencia para sanar. No para vengarte. Las palabras lo golpearon. Decidió ofrecer a sus padres una suma modesta. No por ellos, sino por su propia paz. Es un error, dijo Mateo. La decisión los separó temporalmente, Mateo se mudó a un hotel. En soledad, Javier reflexionó sobre las elecciones. La sociedad lo había forzado a madurar rápido. ¿Pero a qué costo? Reconciliaciones forzadas en la ONG le recordaban su hipocresía. Finalmente, contactó a Mateo, te necesito. Se reunieron en el Retiro, donde todo empezó. Lucharemos juntos, prometieron. Pero el drama no acabó. Sus padres aceptaron el acuerdo, pero con rencor. En una cena final, su padre admitió, nunca lo aceptaremos. Javier se levantó, entonces. ¿Adiós? El corte definitivo lo liberó. Pero dejó cicatrices. Mateo, inspirado, rechazó Bruselas. La alta tensión llegó cuando un escándalo mayor estalló, sus padres usaron el dinero para financiar una campaña anti-LGBT en su iglesia local. Javier se enteró por las noticias. Los ayudé. Y me traicionan. Lloró. Mateo lo consoló. Pero planeó contraataque legal. En una conferencia en Valencia,
Javier habló, el rechazo familiar es violencia silenciosa. Ganó aliados. Pero perdió fe en la redención. Mateo enfrentó a su propio padre, quien finalmente cedió: acepto tu vida. Un pequeño triunfo. El segmento culminó en una crisis personal. Javier sufrió un breakdown. Hospitalizado por estrés. Mateo veló, cuestionando si su amor valía el dolor. Tal vez debamos separarnos, sugirió Javier. Mateo negó, no sin pelear. La recuperación fortaleció su vínculo. Pero el precio era alto. Con el caso cerrado. Javier, a los 30, dirigía una red nacional de apoyo LGBT, usando la herencia para impactar vidas. Mateo, 32, era un abogado reconocido en derechos igualitarios. Su casa en Madrid era un hogar. Pero las ecos del pasado resonaban. Una invitación inesperada: sus padres querían una última reunión. Tu padre está muriendo, escribió su madre. Javier debatió: ir o ignorar. Mateo aconsejó cautela: no les des poder. Pero la curiosidad moral lo impulsó. En el hospital de Valladolid, encontró a su padre frágil. Perdóname, hijo, susurró. Javier respondió: el perdón no borra el daño. Su madre reveló la verdad: habían regresado inicialmente por la herencia. Pero el remordimiento creció. La sociedad nos moldeó, dijo. Javier cuestionó: ¿y vuestras elecciones? La conversación fue catártica, pero no reconciliadora. Al salir, Javier sintió cierre parcial. De vuelta, compartió con Mateo: no los odio más. Mateo sonrió: eso es victoria. Pero un secreto salió: Mateo había contactado a sus padres años atrás, instándolos a reconciliarse. Javier se sintió manipulado: ¿por qué no me dijiste? Mateo explicó: por amor. La confianza se tambaleó. Un nuevo conflicto. Discutieron intensamente: traición versus intención. Me quitaste la agencia, acusó Javier. Mateo replicó: quería ayudarte. La separación temporal se convirtió en semanas. Javier se sumergió en trabajo, ayudando a otros mientras ignoraba su dolor. Mateo reflexionó sobre sus decisiones: ¿había cruzado líneas éticas? Un evento en Bilbao reunió a la comunidad LGBT. Javier habló. Mateo asistió inesperadamente. Te amo. Pese a todo, dijo Mateo. Se reconciliaron, pero con límites claros. No más secretos, exigió Javier. El clímax final llegó con la muerte de su padre. En el funeral, su madre sola. Javier asistió por compasión. Allí, descubrió que su padre había dejado una nota: apoyo tu causa con mi herencia. Una pequeña suma para la ONG. El gesto fue agridulce: redención póstuma. Mateo y Javier casaron en una ceremonia íntima en la finca, simbolizando triunfo sobre adversidad. Amigos, no familia sanguínea, celebraron. Pero Javier reflexionaba: las pérdidas emocionales, relacionales, eran irreversibles. Años después, en una reflexión, Javier escribió un libro sobre su viaje, sparking debates nacionales sobre familia y orientación. La sociedad española evolucionaba, pero lentamente. En el epílogo,
Javier y Mateo. Sentados en el porche. Miraban las estrellas. Hemos pagado caro, dijo Javier. Mateo asintió, pero valió. Es correcto priorizar el amor propio sobre la reconciliación familiar cuando el rechazo se basa en prejuicios. ¿O el perdón incondicional es siempre el camino ético?